Ven aquí. Cálmense. Basta, no peleen. Te mataré a golpes. No se peguen. Ven aquí si te atreves. Lee Erlang. ¿Por qué te has peleado con ellos? ¿Qué injusticia has sufrido? Dime la verdad. Yo, el príncipe, haré justicia por ti. Fue él quien lo dijo. Dijo que llevaste a Lee Erlang a un burdel de hombres a perder el tiempo. E incluso hiciste que Lee Erlang se quedara a pasar la noche en tu casa. Joe. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a difundir rumores sobre mí? Joe. Fue Zhao Duo. Zhao Duo, él me lo contó. No. Fue Li Xiang quien me lo dijo. Me lo dijo seguro. Punto es. ¡Cállate! No fui yo. No lo sé. Ya que no podemos encontrar al instigador, entonces descargaré mi ira contigo. Ven aquí. Yo no fui. Seguro que me guardas rencor por lo de ayer, cuando les impedí molestar a Chi Jun. Por eso intentas difamarme y menospreciarme deliberadamente. No lo sé. No fui yo de verdad. Yo no. Fuiste tú, lo sé. Fue el hermano de Li Yaoche. Lo dijo Li Yuancheng. Lee Erlang. Ya viene el rey del caos. Corran. ¿Acaso no? Estaba preparándome para el examen final. ¿A dónde diablos me han traído? ¿Quién anda ahí? Fuera de aquí. ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? Es Jiang Ru, el heredero del duque de Yue. ¿Cómo te atreves a bloquear el camino del joven amo Jiang? Jiang Ru, ¿no es este el personaje de esa novela web para hombres, que es un personaje secundario de carne de cañón? He transmigrado a una novela. Tú. El personaje original es hijo del gran consejero de la corte, la única hija legítima del duque de Yue. Oh, no, hijo legítimo. Tu padre tiene muchísimas concubinas y al menos 10 hijos bastardos. Tú, solo si eres un varón, podremos mantener nuestra posición. Disfrazada de hombre desde la infancia, es una persona arrogante y despótica, un canalla malvado. Humilló una y otra vez al protagonista, Li Yaoche. Al final, cuando Li Yaoche se rebeló y se convirtió en emperador, a la primera que ejecutó fue a Jiang Ru, torturándola hasta la muerte. Lárgate. No, no puede ser. Tengo que cambiar este final. En este momento, Jiang Ru solo tiene 16 años. Este debe ser su primer encuentro con el protagonista. La trama melodramática que sigue seguramente aún no ha comenzado. Aún estoy a tiempo. ¿Buscas la muerte? Detente. Joven amo, ¿se encuentra bien? Antes de que empiece a odiarme, debo dejarle una buena impresión. Suéltame, maldito pervertido. Yo, ¿cómo se me pudo olvidar? Aunque la dueña original se vestía de hombre, seguían gustándole los hombres. Siendo una villano malvado, suele propasarse con los hombres y los manosea, lo que hace que todos piensen que es un manga cortada. Esto. Joven señor, en realidad, yo solo soy... Aviso del sistema. El propósito de la existencia del anfitrión es humillar al protagonista, para empujarlo a convertirse en un tirano. Salirse del personaje hará que te caiga un rayo. Cuando sea el momento de humillar, debes hacerlo sin falta. ¿Qué? Debo humillarlo cuando sea el momento. ¿Qué diferencia hay entre esto y buscar la muerte?
Anfitrión. Puede activar misiones ocultas, bajo la premisa de no salirse del personaje. Gane el afecto del protagonista. Si el nivel de afecto sube a 100, el anfitrión podrá regresar al mundo real. Pero si baja a menos 100, será asesinado por el protagonista antes de tiempo. ¿Qué? ¿Antes de tiempo? Anfitrión, le deseo buena suerte. Espera un momento. Para salvar mi vida, debo humillarlo. Para salvar mi vida, debo humillarlo. ¿Quién te dio permiso para bloquear el camino de este príncipe? Humillación insuficiente. No encaja con el personaje. Lárgate. Humillación insuficiente. No encaja con el personaje. Te mataré ahora mismo. A ver cómo te atreves a matarme en el futuro. No encaja con el personaje. Altera la trama principal. No encaja con el personaje. Altera la trama principal. No encaja con el personaje. Altera la trama principal. No encaja con el personaje. Cambiando la trama principal. No encaja con el personaje. Cambiando la trama principal. Espera un momento. Aviso del sistema. Esta será para el anfitrión. Su última oportunidad. Si fracasas, tu alma será destruida por completo. Yo, el heredero, me encargaré personalmente. Yo, el heredero, te voy a dar una paliza. ¿Y qué vas a hacer al respecto? ¿Esta humillación será suficiente? Detente. ¿Acaso yo, el heredero, te di permiso para irte? Heredero Jian. ¿Qué más quieres? Me la juego. Ser besado por el tipo raro que tanto detesta. Eso debe ser bastante humillante. Mi joven y apuesto señor, nos vemos la próxima vez. Aviso del sistema. El nivel de afecto de Li Yaoche hacia ti ha bajado a menos 50. No importa. Aún queda un margen de menos 50. Todavía hay tiempo. ¿Por qué ha vuelto otra vez? De verdad. No miren. No miren. Ese desgraciado del dueño original acosó a todos. Los compañeros de clase que eran medianamente atractivos. No dejó a ninguno en paz. Por eso todos me desprecian tanto. A nuestra clase ha llegado un nuevo compañero. Démosle la bienvenida. Genial, fantástico. Para limpiar mi imagen, empezaré con el nuevo compañero. Li Yaoche, siéntate en aquel asiento vacío. Ya me acuerdo. El protagonista estaba entre los 3 mejores de la academia, pero le cambiaron el examen. Por eso terminó en nuestra clase de bajo nivel. Estudiantes, estudien con ganas. Aunque sé que te han tratado injustamente, para mantener mi personaje, no me queda de otra. Li Erlang. ¿Cómo es que has acabado 6? ¿En nuestra humilde clase? ¿Acaso en los exámenes académicos quedaste en los últimos puestos? Maldito cortamangas. Eres tú otra vez. Si te atreves a decir una palabra más, tu cara terminará igual que esta mesa. No te pongas así. Aún nos queda mucho tiempo por delante. ¿Cómo puedo humillarlo y al mismo tiempo lograr que sienta afecto por mí? Para ganarse el afecto de un hombre,
Solo hay que complacerlo. Este compañero Lee es tan apuesto. El canalla de Jiang, tarde o temprano, irá a por él. ¿Por qué no dejas de mirarme? Estaba pensando en cómo podría complacerte. No quise decir eso. Maldición. Incluso ahora debo mantener mi personaje. Vaya, Lee Erlang. Parece que te gusta. Esta posición. Estamos en la academia. ¿Qué tal si cambiamos de lugar? Cállate. Si te atreves a decir más guarradas, te daré tu merecido. Aviso del sistema. El afecto de Li Yaoche hacia ti ha disminuido en 10 puntos. Es un verdadero demonio en vida. Pasa, gatea, rápido. Pasa por debajo. Chi Jun ahora no es más que el hijo ilegítimo de un oficial de 6º rango caído en desgracia, pero en el futuro será la mano derecha del protagonista. Si lo salvo ahora, seguro aumentará mi favor con el protagonista después. ¡Deténganse! Heredero Jiang, venga a jugar con nosotros. Ver a este perro gatear por la entrepierna. Es muy divertido. ¿Dices que es un perro? Perro Chi, ladra un par de veces. Para el heredero Jiang. Rápido. ¿Por qué me golpeas? Te he golpeado. ¿Y qué? Yo, Shang Ru, lo que más odio es que otros sean más arrogantes que yo, o más canallas que yo. Mis métodos ya los conocen bien. Suéltenlo. 1, 2. Este papel de canalla no es del todo inútil. Escúchenme bien todos. Chi Jun es mío. Si alguien se atreve a molestarlo, se las tendrá que ver conmigo, con Jiang Ru. Lárguense. He dicho que se larguen. ¿Y bien? ¿Acaso no va a subir mi nivel de afecto? Aviso del sistema. El afecto de Li Yaoche hacia usted ha disminuido 10 puntos. ¿Pero qué significa esto? ¿No se supone que lo salvé? Dicen que a Jiang Hu le gustan los hombres, y parece que es verdad. Yo creo que lo salvó solo porque Ki Hun es muy bien parecido. Por eso intervino. Parece que Ki Hun no escapará de sus garras. Acaba de salir de la cueva del tigre para caer en la boca del lobo. Oye, compañero Chi. Muchas gracias, compañero Jiang. Tengo asuntos pendientes, así que me retiro. ¡Qué asco! ¿Es que no hay justicia en este mundo? Está bien, está bien. Es por el papel que interpreto. Ya lo sé. Si tengo que actuar como un canalla, está bien. Entonces iré a buscar algo de diversión. Maestro Chang, lléveme al mejor burdel de hombres de la ciudad. Pase, caballero. Venga, caballero. Venga por aquí. Venga, caballero. Es la primera vez en mi vida que visito un burdel de hombres. Este pabellón Moulian, en la época moderna, sería un club de lujo. Venga. Al final tengo que ver esto. No peleen. ¿Por qué se están peleando? Dejen de pelear. Rápido. Quinto hermano. Pronto salva al hermano mayor. Detente. Este es el hermano mayor del dueño original. ¿A dónde crees que vas, malvado? Anjay es mi mejor confidente.
¿Cómo te atreves a arrebatármelo? El propio Angelo. Él tiene una conexión espiritual conmigo. Va, te daré yo resonancia. Suel, suelta a mi hermano mayor. Contaré hasta 3. No tienes honor marcial. Ni siquiera llegaste a 3. Corre. Segundo hermano, que no escapen. Tú eres su segundo hermano. Hermano mayor, tú. Maldito invertido, atreviéndote a molestar a mi hermano. Podemos hablar las cosas. Antes me provocaste a mí, y ahora vienes a provocar a mi hermano. Segundo hermano, él me pateó. Esto es malo. Se rumorea que Li Yaoche lo que más valora es a su cuarto hermano con mente de un niño de 8 años, pero con una fuerza sobrehumana. Fue él quien molestó primero a mi hermano mayor. Angie es mi mejor amigo. Él se atrevió a robármelo. Se merece una paliza. Tú, me pateaste. Entonces, te daré una paliza doble. ¿Quién se atreve a lastimar a mi quinto hermano? Hermano mayor, segundo hermano, tercer hermano, cuarto hermano, hermano mayor. Pensé que habías huido. ¿Estás bromeando? Tú eres nuestro hermano más lindo. Exacto. Podríamos dejar que cualquiera saliera herido, pero jamás dejaríamos que no pasara nada a ti. ¿Y yo qué pensaba? Que por ser el único hijo legítimo, mis hermanos, hijos de concubinas, me tendrían rencor. No esperaba que realmente me consideraran su hermano menor más querido. ¿Cómo te atreves a lastimar a mi quinto hermano? Atrápenlo ahora mismo. No, espera. Según la obra original, en este preciso momento, los guardias de la familia Jiang matan a golpes a Li Xuanze. A raíz de esto, Li Yaoche les guardó un rencor profundo. Al final, ninguno tuvo un buen desenlace. Tengo que salvar a mis hermanos. Deténganse todos. Dada la situación, la única opción es desviar el odio. Angie no es el confidente de ninguno de ustedes. Él es el confidente de este príncipe. Es imposible. ¿No me creen? Se lo demostraré. Yo, Angie, saludo al príncipe Yang. He oído, Angie, que eres alguien excepcional. Hoy, este príncipe siente una conexión inmediata contigo. Angie no es digno de tal elogio. Agradezco mucho su aprecio, príncipe Jiang. ¿Qué sucede, príncipe Jiang? No se ve muy bien. Siento que nos hemos conocido demasiado tarde. Sin embargo, cuando deseo entablar una amistad profunda con alguien, espero que no tenga a nadie más como confidente. En definitiva, es que este príncipe es demasiado codicioso. ¿Cómo puede ser? Lo que dice el príncipe Jiang es algo muy natural. La verdadera amistad a menudo no admite a un tercero. Angie me comprende. Sin embargo, he oído que mi hermano mayor y el cuarto joven de los Li tienen una relación muy cercana con usted. Al fin y al cabo, ellos dos no son más que hijos de concubinas. ¿Cómo podrían compararse con su gran nobleza? No obstante, si al príncipe Jiang no le importa, esta humilde servidora puede, siendo el mejor confidente del heredero Jiang. Sin vergüenza, engañando a todo el mundo, pisoteando la amistad. Yo no hice nada. Denle una paliza. No me atreveré más. Péguenle. No me atreveré más. Hoy, todo es gracias al quinto hermano. De lo contrario, el hermano mayor
seguiría siendo el hazmerreír de todos. Pero ese Li Erlang se atrevió a atacar a Xiao Wu. ¿De verdad vamos a dejarlo ir así? Ese Li Erlang tiene un aspecto que me gusta. No tengo corazón para lastimarlo. Ya veo. Pero ese chico de los Li parece difícil de domar. Supongo que será difícil que se porte bien. ¿Qué tal si dejamos que tu tercer hermano te prepare una medicina? No hace falta. Tengo mis propios métodos. Te aseguro que haré que me sirva. Muy a gusto. A gusto. Tú. ¿Qué haces aquí? Mis disculpas. Escuché a ustedes, hermanos, charlando. Se acabó. Me han pillado de frente. ¿Por qué el protagonista está en todas partes? Vaya, por fin te dignas a volver. Padre. He oído que esta noche mi rebelde hijo ha ofendido gravemente al quinto joven amo. Lo he traído especialmente para pedir disculpas. Dicen que este duque de Yen es al que menos quiere a Li Yaoche. Y parece que es cierto. Claramente fue Li Silang quien golpeó. Pero él es quien tiene que dar la cara solo. Hijo rebelde, ¿a qué esperas? Arrodíllate y discúlpate con el heredero Yang. Espera un momento. Ya que su intención es sincera, no hace falta que se arrodille. Excelentísimo duque, ya lo ha visto. Mi hijo es generoso y no le guardará rencor a su hijo. Pero un error sigue siendo un error. Si has cometido una falta, debes pedir disculpas y enmendarla. Padre, parece que quieres acortarme la vida. De rodillas. Aviso del sistema. La afinidad de Li Yaoche hacia ti ha disminuido 20 puntos. Madre mía, me está echando toda la culpa a mí. Excelentísimo primer ministro, este asunto es enteramente culpa mía. Asumiré todas. Las consecuencias, yo solo. No tendré queja alguna. Ya que te ofreces a asumirlo, entonces, que te rompan la pierna. Padre, ya que este chico a quien ofendió fue a mí, ¿por qué no es? Deja que sea yo quien se encargue de él. ¿Qué le parece? ¿Cómo piensas castigarlo? Castigaré a Li Erlang con 100 latigazos. Lo llevaré a mis aposentos para encargarme personalmente. Ya estamos en menos 90. Si de verdad lo azoto, ¿seguiré con vida? Debo evitar que otros vean. Llévenlo a la habitación. ¿Acaso Xiao Wu quiere darle tal paliza que no pueda defenderse? Y luego, Seguro que es eso. padre, a Xiao Wu siempre le preocupa mucho su imagen. Tal vez teme que otros vean su expresión feroz al castigarlo. Padre, concédale su petición. Él y su dichosa imagen. En fin, está bien. Está bien. Haz lo que quieras. Señor, puede empezar cuando guste. Yo vigilaré aquí fuera. Solo dele un par de golpes suaves y haga que grite fuerte para engañar a los de afuera. Li Erlang, que te desvistas y te entregues así, es algo que me sorprende profundamente. Temo que estropees mi ropa. Si recibes el castigo con la ropa puesta, la ropa se pegará a las heridas. ¿Qué tanto miras? Si vas a golpearme, hazlo ya. ¡Grita! ¡Venga! ¡Grita! Sin vergüenza. ¡Grita! ¡Te digo que grites! Se acabó. Aún no llegan a 100. Yo, el príncipe heredero, digo que ya son suficientes. Y así es. Ahora, voy a usar otro método para castigarte. ¿Qué vas a hacer? Este es mi territorio. Si eres desobediente, ni pienses en irte.
Él se queda aquí vigilando. ¿Cómo podrá actuar Xiao Wu? Nosotros nos encargamos. Retírense por ahora. Está bien. Entendido. ¿Qué estás haciendo? Más suave. No estoy aplicando mucha fuerza. Aún no he usado toda mi fuerza. ¿Qué estás tocando? ¿Qué están haciendo? Solo estamos. ¿Qué están haciendo? Le estoy aplicando medicina a Li Erlang. Todos necesitan medicina. Váyanse, no estorben aquí. ¿Tan pronto han terminado? Están murmurando. ¿De qué hablan? Tu tercer hermano teme que no tengas suficiente medicina, así que preparó esto especialmente para ti. Esta se llama esencia de crisantemo. Es un producto sagrado para hidratar y cuidar la piel. Úsala pronto con Erlang para que no sufra más daño. Aviso del sistema. La afinidad del Yaoche hacia ti ha descendido a... ¿Por qué no te largas de una vez? Ya terminé de aplicar la medicina. ¿Por qué sigues merodeando en mi casa? Si no hubieras dicho que necesitaba medicina, no habríamos llegado a este punto. ¿Crees que yo quiero estar aquí? Siempre hay una primera vez para todo. No hay por qué ser tímido. Bueno, ¿esto? ¿Qué? Mi padre me está buscando. Ya voy. Kun. Yuan Heng. Prosperidad. La perseverancia de la yegua. El caballero tiene un rumbo que seguir. Ha pasado una noche. Seguro que ya lo olvidó. Favorable. ¿Qué le sucede? Li Yaoche. Llevamos un buen rato de clase. ¿Dónde está tu libro? Lo recuerdo. El protagonista del libro solía ser maltratado y humillado por su familia. Esta vez deben haberle escondido el libro a propósito. Quieren que lo castiguen en la academia. Maestro. Fui yo quien tomó su libro para jugar. ¿Algún problema? No, así no servirá. Si recibo el castigo en lugar del protagonista, seguro que me estará eternamente agradecido. A este heredero simplemente no le gusta estudiar. Solo me interesa la buena vida y la diversión. ¿Y qué? ¿Acaso me equivoqué de papel? Truenos. ¿A qué vienen tantos truenos? Insolente. ¿Cómo te atreves a degradarte de esta manera? ¿Y encima dices que no has hecho nada malo? Sal de aquí ahora mismo. Fuera, fuera, ponte firme. Lárgate de mi vista. Fuera de aquí. Quédate ahí de pie como castigo. Li Erlang, tus estudios y tu carácter son excelentes. Tener que sentarte con un estudiante como Jiang Ru es realmente una injusticia para ti. Maestro. Joe. Siéntate, por favor. El caballero, con su amplia virtud, sostiene todas las cosas. La tierra es receptiva. Aviso del sistema. El grado de afecto del Yaoche hacia ti está subiendo. Por fin va a subir. +1. ¿Qué? ¿Hacía falta ser tan tacaño? No puede ser, heredero Jiang. Li Erlang está en el aula y se ha peleado con alguien. ¿Qué? ¿Le han pegado? Le están dando una paliza. Es mi turno de rescatar al héroe. La oportunidad de ganarme su favor. Por fin ha llegado. Allá voy. Príncipe Jiang, ¿realmente le importa Li Erlang? Ven aquí. Cálmense. Basta, no peleen. Te mataré a golpes. No se peguen. Ven aquí si te atreves. Li Erlang. ¿Por qué te has peleado con ellos?
¿Qué injusticia has sufrido? Dime la verdad. Yo, el príncipe, haré justicia por ti. Fue él quien lo dijo. Dijo que llevaste a Li Erlang a un burdel de hombres a perder el tiempo. E incluso hiciste que Li Erlang se quedara a pasar la noche en tu casa. Yo, ¿Qué? ¿Cómo te atreves a difundir rumores sobre mí? yo. Fue Zhao Duo. Zhao Duo, él me lo contó. No. Fue Li Xian quien me lo dijo. Me lo dijo Ziyu. Tú es. ¡Cállate! No fui yo. No lo sé. Ya que no podemos encontrar al instigador, entonces descargaré mi ira contigo. Ven aquí. Yo no fui. Seguro que me guardas rencor por lo de ayer, cuando les impedí molestar a Chi Jun. Por eso intentas difamarme y menospreciarme deliberadamente. No lo sé. No fui yo, de verdad. Yo no. Fuiste tú, lo sé. Fue el hermano de Li Yaoche. Lo dijo Li Yuancheng. Li Erlang. Li Yuancheng, eres un bastardo. Te pasas el día frente a mi padre, inventando chismes para incriminarme. Incluso antes. A propósito, cambiaste mis exámenes, haciendo que me enviaran a la clase D. Normalmente no te tomo en cuenta estas cosas, pero ayer claramente fuiste tú. Hiciste que el cuarto hermano fuera al pabellón Molian y buscaste a esa persona llamada Ange para que lo engañara. Y ahora, encima vienes a incriminarme. A papá nunca le has agradado. Yo solo aproveché la oportunidad. ¿Te atreves a negar que ayer no fuiste al pabellón Molian? ¿O que no te quedaste en la mansión Jiang hasta tarde? Si lo hiciste tú mismo, ¿por qué temes que otros lo digan? Incluso, ¿quieres pegarme? Te lo advierto. Si este asunto se hace más grande, el hecho de que, anoche, asumieras la culpa del cuarto hermano, ya no podrá ocultarse. ¿Qué pasa? ¿Aún quieres pelear? Vamos. ¿Te atreves? ¿Y qué si eres el hijo legítimo? Mientras papá esté vivo, siempre estarás bajo mis pies. Primero, te pisotearé yo a ti. Cariño, ustedes los Li peléense entre sí, pero no involucren a este príncipe. ¡Qué gran audacia tienes para difundir rumores sobre mí! Aviso del sistema. El afecto de Li Yaoche hacia ti ha subido 5 puntos. Vaya, así que golpear a Li Yuancheng funciona. Si hoy no te rompo los dientes, hasta que los busques por el suelo, dejaré de llamarme Jiang. Toma esto. ¿A dónde crees que vas? Príncipe Jiang, por favor, no. Príncipe Jiang. Príncipe Jiang. Deje de pegarle. No le pegue más, Príncipe Jiang. El afecto de Li Yaoche hacia ti ha subido 3 puntos. El afecto de Li Yaoche hacia ti ha subido 4 puntos. Afecto de Li Yaoche. Más 1. ¿Qué tal? A ver si te atreves de nuevo a hacer un bocazas. Hoy, este príncipe. Que quede claro lo que digo. De ahora en adelante, si alguien se atreve de nuevo contra este príncipe, o a calumniar a Li Erlang, por muy sucia que tengan la boca, yo, este príncipe, haré que su reputación quede igual de apestada. No esperaba que el heredero Yang fuera tan imponente y dominante. Pura fanfarronería para llamar la atención. Aún así, este heredero Jiang parece ser sincero contigo. Está bien, no diré nada más. Dar esa paliza me ha dejado agotado.
Joven maestro Chi, ¿necesitas algo? Heredero Jiang, este humilde servidor proviene de un origen humilde. En mi hogar no contaba con el favor de mi padre, y en la academia he sido pisoteado en repetidas ocasiones. Si pudiera rogarle al heredero que me brinde su protección, este servidor estaría dispuesto a cualquier cosa. ¿Pero qué estás haciendo? Oye, dilo con palabras. No hagas ninguna locura. Ayer, cuando el heredero me rescató, este servidor comprendió los sentimientos de su señoría. No, no es así. Yo no hice nada. No digas tonterías. Lo entiendo perfectamente. Descuide, heredero. Este servidor está dispuesto a estar con usted sin necesidad de un título oficial. Tú, ponte la ropa de una vez. Ya veo. El heredero es un hombre de gustos refinados. Le gusta ese estilo, de timidez sugerente, como ocultarse tras el lado. ¿Qué le parece al heredero si lo hacemos así? Tú, te has vuelto loco. Heredero, este servidor es sincero. Tú, Heredero, suéltame. compañero Lee, ¿quieres unirte a nosotros? No hace falta. Que os divirtáis. Li Erlang, ¿no es lo que estás pensando? Heredero, ¿acaso este servidor ha hecho algo mal? Joven maestro Chi, que te hayas salvado. Fue simplemente un acto casual. No tiene absolutamente ninguna otra intención. ¿Acaso el joven señor teme que Li Erlang se enfade? Chi Liu Lang, actuando de esta manera, ¿acaso me menosprecias a mí, Jiang Ru? ¿O es que te desprecias a ti mismo? Si de verdad quieres que yo, el heredero, te vea con otros ojos, espero, en la clasificación mensual, poder ver tu nombre. Nunca antes nadie se había interesado por mis notas. Joven señor Jiang, usted es el primero. Aviso del sistema. El afecto de Li Yaoche hacia ti ha subido 10 puntos. Ha subido. Este tipo debe de pensar que, como me he fijado en otro, él ahora está a salvo. Por eso es que su afecto hacia mí ha aumentado. Tome su libro un momento para jugar. ¿Qué pasa? Sin vergüenza. ¿Y te atreves a decir que no has hecho nada malo? No quiero deberte nada. ¿Y con esto pretendes saldar tu deuda? Eso te sale demasiado barato. Entonces, ¿qué más quieres? Quiero que me des clases de refuerzo. ¿Qué te parece? Este dichoso Duanxiu parece que ya no es tan detestable después de todo. La mansión del duque posee un poder inmenso. Si pudiera valerme de su influencia para enfrentar un poco a mi padre, bien. De acuerdo. Entonces, ven conmigo a casa esta noche. Mejor no. Iré yo solo por mi cuenta, para no provocar habladurías. Está bien. Todos estos son los dulces que le gustan a Li Erlang y sus libros favoritos. Con esto, seguro que subo su nivel de afecto sin falta. Ahora, solo queda esperar a que venga. ¿Tú, qué pretendes hacer? ¿Pero qué te pasa? Esta es mi cama. He venido a buscar a mi hermano segundo. Es el tercer joven amo Jiang. Me dijo que descansara aquí.
¿Cuándo dejarán de Dora? ¿Fastidiarme, mis hermanos? Tu hermano no está aquí. Bájate de ahí ahora mismo. Mientes. Mi hermano mandó un mensaje diciendo que vendría aquí. Tú eres un mentiroso. Voy a atraparte para mi segundo hermano. Suéltame. Suéltame. Yo no te soltaré. Quítate de encima. ¿Cómo te atreves a presionarme? Espera. ¿Qué tiene de malo que te presione? ¿Quién te dio permiso para subir a mi cama? No digas nada. Te subiste a mi cama a propósito. Es evidente que intentabas seducirme. ¡Qué falta de decencia! Y lo que yo hice es defensa propia. Tengo mis razones y mis pruebas. Yo no hice eso. No me repliques. ¿Cómo que no lo hiciste? Cuidado, o se lo diré a tu segundo hermano. No se lo digas a mi hermano. Te desataré ahora mismo. Te desataré de una vez. Qué fácil es engañar a este tonto. Lee Erlang. No te preocupes. Tu cuarto hermano está en el cuarto del quinto. Está durmiendo. Aún no me has desatado. Oye, No dejes que mi hermano crea erróneamente que intenté seducirte. hola. ¡Qué casualidad! Lee Erlang. Hermano mayor. Tercer hermano. ¿Dónde está mi cuarto hermano? Tú. No he visto a tu cuarto hermano. ¿Acaso estuvo aquí? No está. Entonces, ¿por qué están sus zapatos junto a la cama? Deja de hacerte el tonto conmigo. ¿Dónde has escondido a mi cuarto hermano? Segundo hermano. Cuarto hermano. ¿Por qué estás en su cama? ¡Rápido! ¡Desátame! Ustedes dos. Yo. Vaya con Xiao Wu. No está mal. Ayer te ganaste al hermano mayor. Y hoy te encargas del menor. Hermano mayor, no digas tonterías. Él solo estaba en mi cama, descansando un momento. Segundo hermano. Él miente. Yo no lo seduje a propósito. Claramente era él quien estaba encima de mí. Válgame Dios. Aviso del sistema. El afecto de Li Yaoche hacia ti ha disminuido 30 puntos. Es todo un malentendido. Heredero. No necesita decir más. Le creo al heredero. Si el heredero realmente deseara a alguien, no tendría que andar con tantos rodeos, ni hacerse tanto el difícil. El tiempo es limitado. Empecemos pronto con el repaso. Segundo hermano. Ahora, ya no es asunto tuyo. Vámonos. Así es. Tú y mi quinto hermano han intimado durante un buen rato. Ahora es justo dejar que el segundo hermano se desahogue un poco. Hay que repartir el favor equitativamente. Lee Erlang, dijiste que me creías. Te va a creer tu abuela. Te voy a matar a golpes. ¿Cómo te atreves a abusar de mi cuarto hermano? No. Li Yaoche, Te mataré. ¿acaso no eres razonable? Fue tu cuarto hermano quien, sin mi permiso, se acostó en mi cama. Y todavía quieres pegarme. Habiendo tantas habitaciones, ¿por qué mi cuarto hermano vendría precisamente aquí? ¿Y yo qué voy a saber? Dije que no pasó nada. Y punto. Ulang. Padre, no se confunda. Yo solo estaba con Lee Erlang, practicando artes marciales. Solo era un duelo de práctica. No hay por qué armar un escándalo. No, para nada. No estoy exagerando para nada. Arréglate un poco. Ven a mi despacho. Dios mío, esto ya ha llegado a semejante extremo. Padre, cálmese, por favor.
Hasta han roto la cama. ¿Cómo quieres que me calme? Que este sinvergüenza. Ahora mismo. Venga de inmediato a mi despacho. Tú te estás volviendo un impresentable en pleno día, encerrado con alguien en la habitación, haciendo Dios sabe qué locuras. Padre, me ha malinterpretado. No quiero escuchar tus excusas. Esta misma noche te vas al burdel. ¿Qué? ¿Al burdel? Wulang, hijo mío, tu padre sabe bien de estas cosas. Si rechazas a las mujeres, es simplemente porque aún no has probado el placer que ofrecen. Después de esta noche, te convertirás en un hombre de verdad. Guardias, lleven al joven señor a Pinkangfang, al mejor burdel de la zona. Asegúrense de que pase una noche de pasión. A la orden. Padre, no quiero ir, no iré. No puedo hacerlo, padre. Joven señor Yang, esta servidora lo atenderá esta noche. Venga con nosotras. ¿Por qué no nos divertimos todos juntos? Cálmense un poco. Joven señor Yang, ¿acaso no le gusta la pareja? Entonces, de todas nosotras, ¿quién es de su agrado? Puede decírnoslo sin rodeos. Enamenjana, eso díganoslo. No quiero a ninguno. Si es que aquello no me funciona. Seguro que el señor Yang piensa que todas ustedes son unas vulgares y no están a su altura. Inútiles. Largo de aquí ahora mismo. Sí, señora. Tráiganla a ella. En nuestro local ha llegado una nueva cortesana estrella. Le garantizo que le encantará. Tráiganla. Joven heredero, no vamos a interrumpir sus asuntos placenteros. Oigan, esperen. Yo no quería esto. Ey. Esta chica parece que ha sido drogada con polvo para debilitar músculos. ¿Acaso la obligaron a prostituirse contra su voluntad? Señor heredero, aún no han empezado. ¡Maldición! ¿Cómo pueden meter prisa en algo así? Vayan rápido a informar al señor duque. El joven heredero por fin se ha convertido en un hombre. Señorita, tú. No tiene pechos. Y tampoco tiene nuez de Adán. Señorita. Quizás debería llamarle joven caballero. Seguramente usted, caballero, tampoco está aquí por voluntad propia. Yo estoy igual. Mi padre me obligó a venir. Lo siento. He sido muy descortés. Pensé que usted, caballero, era uno de los que me trajeron aquí. No pasa nada. No se preocupe. Todo ha sido un malentendido. Soy el heredero del duque de Yue, Yang Ru. Yo soy Xiao Yanqi. Mi familia posee una modesta fortuna. Mis hermanos conspiraron por la herencia y me tendieron una trampa hasta acabar aquí. Xiao Jianxu, ¿no es acaso el heredero del reino de Liao? Es el villano principal de la novela. Este hombre es extremadamente insidioso y despiadado. Se deshizo de sus 10 hermanos carnales de un solo golpe y se convirtió en el emperador de Liao.
La identidad de un heredero es ilustre. Supongo que tendrá alguna forma de sacarme de aquí, ¿verdad? ¿De qué demonios sirve el título? Toda la gente que me encuentro es gente a la que no puedo permitirme ofender. Eso. Por supuesto. Un tipo tan despiadado como él, será mejor que me mantenga alejada. Joven maestro Xiao, sobre lo que te prometí, ya he cumplido mi palabra. Verás, la situación en mi residencia es complicada. Hay demasiada gente, y me temo que si te quedas, no estarás cómodo. No te retendré más tiempo. Hasta la vista. Espera. Joven maestro Jiang, has sido mi benefactor. ¿Ahora qué? Estás pasando por dificultades. ¿Cómo podría marcharme sin más? Yo, Xiao Zhangzi, estoy dispuesto a lidiar por ti. Con todos esos personajes de mala ralea. No daré ni un paso atrás. Hermano Xiao, tus palabras realmente me conmueven. Pero estos son asuntos de mi familia. ¿Cómo podría dejar que te involucres? Tú y yo conectamos desde el primer momento. ¿Por qué hablas de tuyo y mío? Y no me llames más, joven maestro Xiao. Llámame Ayan. A decir verdad, no te lo ocultaré más. En realidad, yo soy un manga cortada. Si paso mucho tiempo contigo, me temo que, llevada por el impulso, podría intentar propasarme contigo. ¿Y qué se le va a hacer? En ese caso solo puedo complacer tus deseos. Siendo que nos llevamos tan bien, si este vínculo fraternal pudiera evolucionar un poco más, sería algo excelente. Pero, ¿qué está pasando? ¿No decía el libro que Xiao Zhangzi detestaba profundamente la homosexualidad? Se está haciendo tarde. Si no vuelvo pronto, mi familia se preocupará. ¿De quién es ese carruaje? ¿Quién lo hubiera imaginado? El heredero del ducado de Yue resultó ser una mujer. ¿Qué haces aquí? Mi pequeña Aru, ¿ya lo olvidaste? Fuiste tú quien me trajo ayer. Me refiero a... ¿Qué haces? ¿En mi habitación? Somos todos hombres. ¿Por qué te pones tan nervioso? He venido a despertarte. Nosotros debemos ir a la academia. ¿Cómo que... nosotros? ¿Qué tienes que ver tú en esto? Si la información es correcta, el hongo Cordyceps dorado, que puede restaurar mi poder. El hongo Cordyceps dorado está en la montaña trasera de la academia. Esta lapa. ¿Cuándo podré quitármela de encima? Aru, no tienes por qué mirarme así. Ya hablé con vuestro maestro. Le dije que lo admiro desde hace mucho tiempo. Él, y aceptó dejarme asistir como oyente. Pero él no dijo que pudieras adueñarte de mi sitio. No me lo estoy adueñando. Solo quería compartir el asiento contigo. ¿Quién querría compartir nada contigo? Hola, Li Erlang. Quítate. Vete para allá. El libro decía que Xiao Zhangzi y Li Zhaoche se detestarían desde el primer encuentro. No se pueden ni ver. Espero que no me salpique a mí. Compañero, aún no he tenido el gusto de preguntar vuestro honorable nombre. ¿Ya van a empezar? Mi apellido es Li, de nombre Yaoche. Yo soy Xiao Zhangzi. Actualmente, comparto residencia con el joven heredero Yang. ¿Están viviendo juntos? ¿Que vosotros dos vivís juntos? Es solo algo temporal. Se está quedando en mi casa. Nos conocimos ayer mismo. No piensen que somos cercanos. Vaya, solo se conocen de una noche y ya se lo ha llevado a casa.
El heredero Jiang es todo un don Juan, tan rápido, y ya tiene un nuevo amor. Li Erlang, ¿acaso no vas a caer en el olvido? Aviso del sistema. Afecto de Li Yaoche hacia ti. Negativo 10 puntos. ¡Qué mal! De verdad que detesta a Xiao Yanji. Y de paso me ha tomado manía a mí. Li Erlang, no escuches sus tonterías. En cuanto a nuestra relación, es obvio que nos conocemos desde hace mucho más tiempo. Joven Duque Jiang, si dices esas cosas, me vas a romper el corazón. Lo siento mucho, pero de verdad que lo mío con él es solo una amistad noble entre caballeros. Lo sé. ¿Cuál nuevo amor? Es solo ese manga rota de Jiang que trajo a alguien a propósito para aprovecharse de mí. Alumnos, con el fin de mejorar nuestra tasa de éxito en los exámenes imperiales, la Academia ha decidido que a partir de mañana se implementará en todo el recinto una gestión de internamiento. A excepción de los días de descanso y festivos, todos los alumnos deberán residir dentro de la Academia. No puede ser. ¿Cómo vamos a sobrevivir a esto? Maestro, entonces, en nuestros dormitorios, ¿tendremos habitaciones individuales? Sigue soñando. Han venido aquí a estudiar, no a disfrutar de la vida. Naturalmente, las habitaciones serán compartidas. ¿Qué? Se acabó. Quieren que viva con un grupo de hombres desconocidos bajo el mismo techo. Ru, ¿qué te sucede? ¿Acaso te preocupa tener que vivir en la academia? Tal vez pueda ayudarte con eso. ¿No eres el decano? ¿Qué podrías hacer tú? Es el Li Erlang y su prima, Dou Xiaoxiao, tienen una relación que parece ser muy estrecha. Prima, ¿Primo? ni siquiera yo lo sabía. ¿Cómo es que tú sí? Fueron tus propios compañeros quienes me lo contaron. Vaya que son realmente entusiastas. Realmente es un tipo capaz de hechizar a cualquiera. Un momento. Dou Xiaoxiao. Ella es la chica a la que el dueño original sedujo y llevó a la muerte, la amiga de la infancia de Li Yaoche. Es por su culpa que el dueño original y el protagonista forjaron una enemistad a muerte. No solo terminó asesinado, sino que tuvo una muerte agonizante. Ni hablar. No debo meterme con ella por nada del mundo. No servirá de nada que me parta un rayo. Dije que no lo haré, y punto. ¿Qué está pasando? Ru, parece que estos rayos están apuntando directamente hacia ti. Todo hombre está destinado a morir. Vuelve primero al carruaje. Tengo un asunto pendiente. ¿Qué debo resolver? Préstame esto. ¿Qué quieres hacer ahora? No he venido a buscarte a ti. He venido a ver a esta hermosa señorita. ¡Qué insolencia! Prima, regresa tú primero. Aquí no es seguro. Está bien. ¿Acaso dije que podía irse? Esta joven me ha cautivado. ¿Me atrevería a preguntar el nombre de la dama? ¿Se lo diría a este heredero? Yo, el heredero. Estoy hablando con la señorita. Vete, señorita. Soy Jiang Ru, el heredero del duque de Yue. Jiang Ru. A ver si quedamos algún día para tomar el té. Este heredero no se ha metido contigo. Estoy conversando con una belleza. No te hagas el tonto conmigo. Sabes perfectamente que es mi prima. Primero provocaste a mi cuarto hermano y ahora vienes a molestar a mi prima. Heredero Jiang. ¿Qué es lo que pretendes realmente? Dou Xiaoxiao es el punto sensible de Li Yaoche.
¿Cuánto ha bajado la favorabilidad? ¿Acaso voy a morir? Habla. Lo que yo quiero. ¿Todavía no lo sabes? Lo que dicta mi corazón. ¿De verdad no te das cuenta? Te dije que no digas. Tonterías. Tonterías. Disparates. La favorabilidad no ha bajado. Sigue así. Lo que este heredero dice es la pura verdad. Si no quieres que siga acosando a tu familia, será mejor que pronto te rindas ante mí. Sigue soñando. No te vayas. No hay nadie más aquí. ¿Por qué tienes vergüenza? Lárgate. ¿Estás bien, Aru? ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás sudando tanto? Ni me lo digas. Casi pierdo la vida hoy aquí. En un dormitorio compartido, pequeño 5, no estarás como pez en el agua. Vas a la academia a disfrutar de la vida. Hermano, ¿qué estás diciendo? Quinto hermano, temo que no puedas manejarlo. El tercer hermano mandó hacer para ti 2 tesoros supremos. Esta botella roja se llama Yang Yang Fuerte. Te garantizo que tras tomarlo serás fuerte hasta el final. La botella verde es suave y blando. Garantizo que esos galanes tuyos, después de tomarlo, serán dóciles como el agua. Tercer hermano, muchas gracias. Somos hermanos. No hay por qué ser tan educado. Yo también tengo algo para ti. Es una bengala de señales. Si en algún momento tienes algún problema, tus hermanos, iremos a rescatarte de inmediato. Yo también tengo uno. Mira, este. Toma. Debes practicar con esmero estos manuales secretos de artes marciales. Aru, realmente eres el consentido de la casa. Es una lástima. No tengo ningún buen regalo que darte. No pasa nada. No te preocupes. Librarme de ti sería el mejor regalo aún. Así que esta es mi habitación. Qué coincidencia, Aru. Nos ha tocado compartir habitación de nuevo. Tú, ¿qué haces aquí? Ayer, cuando estabas preocupado por tener que vivir en la academia, ya te lo dije, que podría ayudarte con ese problema. Por eso, fui especialmente a pedírselo al gran canciller, para poder vivir contigo aquí. Y bien, aquí estoy para cuidarte de cerca. Entremos. ¿Yo? Compartir dormitorio con el cortamangas de Jan. Mi castidad está en peligro. Compañero Yang, ¿podríamos hablar en privado un momento? ¿Dormir juntos? Esto va a ser mi fin. Ru. ¿Qué te sucede? ¿Es que no te sientes bien otra vez? Detente. Deja de secarme el sudor de una vez. Ru, como eres un cortamangas, pensé que esto te gustaría. Seré un cortamangas, pero no soy ninguna nena. Heredero Yang. Sí, Liu Lang. No imaginaba que viviría en la misma habitación que el heredero Jiang. Realmente es el destino. La última vez, lo que el heredero me dijo, este humilde servidor, lo ha guardado siempre en su corazón. Este humilde servidor, sin duda cumplirá nuestra promesa. ¿Promesa? No hables de esa manera. Es fácil que los demás nos malinterpreten. Prefiero dormir en la cama del extremo. No tienen inconveniente, ¿verdad? Yo quiero esta. De ninguna manera. Yo la vi primero.
Esta cama es mía. Es mía. Esta cama es mía. Lee Erlang, tú y yo compartimos dormitorio. ¿Acaso este mes no estás entre los 3 mejores del ranking mensual? Puedes elegir libremente tu habitación. Como estudiante de la academia que soy, naturalmente, debo seguir las disposiciones de la institución. Espera, esta cama, yo la vi primero. Me quedo con esta cama. Parece que no puedo meterme con ninguno de los dos. ¿No se supone que Lee Yaoche detesta a este maldito cortador de mangas? ¿Cómo es que toma la iniciativa? ¿De pedir dormir a mi lado? ¿O será simplemente que quiere fastidiar a Xiao Jianji? Helen, ambos son despiadados. Que se maten entre ellos. Heredero Jiang, elige tú. ¿Quién dormirá a tu lado? ¿Yo? Yo. Cualquiera. Me parece bien. Elijo a Xiao. Sí. Mi lindo Erlang. Lee Erlang. No me llames lindo. Aru, ¿de verdad quieres que este tipo odioso duerma a tu lado? Es que él me ayudará con mis estudios. ¿Acaso me atrevo a no elegirlo? Sería mi fin. Li Yaoche. Me acordaré de esto. Cuando mis heridas sanen y recupere mi fuerza, no seré tan amable contigo. Lee, Erlang, vaya agallas tienes. Aún así, te atreves a dormir a mi lado. Jiangru, si tienes algún problema conmigo, págala conmigo. No te desquites con los que me rodean. Debido al lento progreso de los, se ha activado el modo atajo. Solo completa 3 sencillas tareas para aumentar directamente la favorabilidad. El host puede elegir libremente si participar en este modo. Los sistemas de ahora han evolucionado para ser muy amables. Si hay un atajo, obviamente hay que tomarlo. Tarea 1. Iniciando automáticamente. El host debe en 1 minuto desvestir por completo al protagonista. De lo contrario, será castigada con un rayo divino. ¿Qué? ¿A esto le llamas tarea sencilla? Parece que quieren que muera. Lo más pronto posible. ¿Por qué no dejas de mirarme? ¿Qué mala pasada estás tramando ahora? ¿Qué malas intenciones podría tener yo? Jiangru. Yo, solo quería ver si tu herida ya había sanado. Bueno, no es nada. Me voy primero. Alto ahí, maldito manga cortada. Rayos, ya me bajó el periodo. El dolor ha sido tan repentino. Jiang, el manga cortado. Yo ni siquiera te he tocado. Ni se te ocurre echarme la culpa. Soy yo, la que no se siente bien. No tiene nada que ver contigo. Cuando este manga cortada está enfermo, mirándolo bien, no resulta tan molesto. Aviso del sistema. La favorabilidad de Li Yaoche hacia ti ha subido 20 puntos. Lo sabía. Se alegra de verme enferma. Ven, te ayudaré a volver a la cama. ¿Acaso ha cambiado de actitud? ¿Me va a llevar en brazos? Cargada al estilo princesa. Mi vientre. Li Yaoche, lo hiciste a propósito. Es cierto. Estoy en los dormitorios de la academia. He estado durmiendo desde la tarde hasta ahora. Segunda misión activada. El anfitrión debe besar al protagonista durante 30 segundos. De lo contrario, Serás fulminado por un rayo. Lo sé. Mientras duerme.
No se dará cuenta. Debería estar bien. No me daré por vencida. $30. Listo. ¿Qué estás haciendo? ¿En cuánto está su nivel de afecto ahora? ¿Acaso querrá matarme para silenciarme? En realidad, yo tengo un problema de sonambulismo. ¿Te atreves a andar a escondidas y a propasarte conmigo? Me gusta ese ímpetu tuyo. Hay cosas aún más intensas. ¿Qué haces? Hay más personas en esta habitación. ¿Y todavía tienes miedo de que te vean? Tú y mi cuarto hermano, ¿no hacían lo mismo? ¿No crees que me preocupa tu reputación? Sigues sin querer ceder. Ahora mismo estás temblando por todo el cuerpo. ¿Lo sabías? Es por la emoción. Entonces dormiremos así esta noche. Lee Erlang, suéltame, suéltame ya. No te portas bien. Solo así te quedarás quieto. Lee Erlang, ¿no será que te gustó? Me estás tentando deliberadamente. No intentes usar los mismos trucos que usaste con mi cuarto hermano contra mí. Aviso del sistema. El nivel de afecto de Lee Yaoche hacia ti ha subido al 20%. Ha subido a un número positivo. Aún no he completado las 3 misiones. ¿Por qué ha subido? ¿Qué demonios le pasa? Es un neurótico. Si te mueves otra vez, te daré tu merecido. Me das asco, pues yo también te daré asco. A ver quién cede primero. Cuando este tipo está callado, se ve bastante refinado. ¡Levántate! ¡Levántate! No hagas ruido. Lárgate.
Tú me tapaste la boca primero. No me culpes. Solo tuve la amabilidad de quedarme para despertarte. Entonces, podrías haberme despertado de otra forma. ¿De otra forma? ¿Qué forma te gusta a ti? Por ejemplo, besándote. ¿Estará poseído? ¿Has cambiado de actitud? ¿Te has enamorado de mí? ¿No te da miedo que de verdad me acueste contigo? ¿Qué miedo me das? Estás herido. ¿Por qué hay sangre? Se acabó. La sangre viene de su trasero. ¿No será que él es...? Este antiguo cinturón menstrual es demasiado complicado. ¿Qué estás lavando? ¿Por qué me sigues en vez de ir a clase? Ya que prometí ayudarte con tus estudios, naturalmente tengo que vigilarte de cerca. Estás muy nervioso. ¿No será que me ocultas algo? ¿Yo? ¿Qué otra cosa podría? ¿Ocultarte? Príncipe Jiang, por el hecho de ser compañeros, debo aconsejarte algo. Uno, debe tener amor propio. Si siempre andas de libertino con otros, el perjudicado solo serás tú mismo. ¿De qué estás hablando? ¿Qué quieres decir con libertino? Si no hubieras andado de libertino en tu trasero, ¿cómo podría haber sangre? ¿Qué? ¿Crees que soy? ¿Qué te pasa? Esto es. Basta. Los detalles de algo tan sucio no hace falta que me los cuentes. Tú. Aunque así fuera, ¿qué tiene que ver contigo? Yo. Es cierto, ese maldito invertido siempre. Se ha comportado de forma libertina. ¿Por qué me enojo tanto? Solo intentaba darte un buen consejo. ¿Por qué te pones así de furioso? ¿No será que sientes que este tipo de cosas dañan tu dignidad como hombre? ¿Quién es el que está furioso de verdad? Tú. Tienes razón. ¿Acaso tú también quieres probar lo que se siente perder la dignidad de un hombre? Vengan todos, vengan a ver. No se lo pierdan, pasen y vean. Li Erlang no lleva pantalones. Está en cueros. Yang Ru. Li Erlang no lleva pantalones. Yang Ru. Está en cueros. Tú. Acuérdate de esto. Novato, ¿pelear conmigo? Aún te falta mucho. Como tengo suficientes puntos de favorabilidad, no me importa ofenderte. No te enojes tanto. Tú fuiste quien me calumnió primero. Tú eres el que actúa de forma indecente, y todavía culpas a los demás por hablar claro. ¿Quién actúa de forma indecente? Oye, ¿está Yang Ru aquí? ¿Para qué me buscas? Tú, el legendario pequeño tirano de la academia, resultó ser un carita bonita. He venido para darte un mensaje de parte de mi jefe. A partir de ahora, esta academia de Kioto estará bajo su mando. Tú, ten mucho cuidado. ¿A quién llamas carita bonita? ¿Y quién demonios es tu jefe? Nuestro jefe es el pequeño tirano del noroeste, Duan Lingyu. ¿El del libro? Aquel pervertido al que le encanta torturar y matar gente. Duan Lingyu. En realidad, yo. Tú cállate.
Hablo contigo. ¡Qué pequeño tirano del noroeste! Ni siquiera te atreves a darme la cara. Y todavía te atreves a soñar despierto. ¿Cómo te atreves a insultar a mi jefe? Aunque no lo creas, te daré tal paliza que te dejaré sin dientes. Ven aquí. Ustedes, los de la clase A, ¿qué se creen que son? ¿Con qué derecho dicen que nuestra clase B no merece ser tratada con dignidad? ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Se atreven a menospreciarnos. Vete al cu. ¿Te atreves a levantarme la mano? Hermanos, al ataque. Este lugar es una institución académica de prestigio. ¿Y ustedes? Se atrevieron a armar una pelea multitudinaria. Hoy mismo los voy a castigar. A todos los que participaron en la riña. Espere, maestro. Este asunto no tiene nada que ver con mis compañeros de la clase D. Fueron ellos quienes, sin motivo alguno, vinieron a buscarme problemas. ¿Estás diciendo que esto fue simplemente una disputa personal entre ellos y tú? Lo que quiero decir es que yo... Resultaste ser un estudiante valiente que asume su responsabilidad. Bien, ya que te atreves a dar la cara, seré indulgente. De tu clase, solo te castigaré a ti. ¿A mí? Ustedes, para la academia, criarán cerdos durante un mes. Young-Ru, por la academia, irás a la montaña a cortar leña por una semana. En cuanto a ustedes, no serán castigados esta vez. Que no se repita. Gracias, maestro. Joven señor Yang, sacrificarte a ti mismo para salvar nuestra integridad es realmente admirable. ¿Acaso el maestro no? ¿Los perdonó ya? ¿Qué más quieren ahora? Por favor, heredero Jiang, sea nuestro jefe. ¿Ah? Heredero Jiang, antes yo siempre pensé que eras un sinvergüenza que solo causaba problemas. No esperaba que dieras la cara de verdad cuando hay problemas. Yo, Suyu, estoy dispuesto a seguirlo fielmente de ahora en adelante. Todos estamos dispuestos. Estamos dispuestos a seguirlo con lealtad. Está bien. El heredero Jiang dijo que sí. Está dispuesto a ser nuestro jefe. El jefe es increíble. Ese chico, Hyang-Ru, es tan arrogante como dicen los rumores. Jefe, denos otra oportunidad. ¿Acaso no? ¿Va a ir pronto a la montaña trasera a recoger leña? Esa montaña no es tan segura como la academia. Sería normal que sufriera algún accidente. Aru, ¿qué estás haciendo? Xiao Janji, ¿qué haces aquí? No habrás estado aquí todo este tiempo, ¿verdad? Así es. He oído que en esta montaña hay muchos tesoros raros, así que pensé en venir a echar un vistazo. ¿Con qué por eso insistía tanto en venir a la academia? ¿Será que busca las plantas raras de la montaña trasera de la academia? ¿Y tú? ¿Qué viniste a hacer a la montaña? A recoger leña. Ya que te gusta tanto estar en la montaña, no hace falta que me acompañes. Es muy tarde. ¿Cómo podría tener el corazón de dejar que Ru camine a solas, en medio de la oscuridad? ¿Podrías dejar de...? Vamos. Esta vez,
Será suficiente. Ese mocoso de Jiangru va a probar de su propia medicina. El hongo de insecto dorado. Lo he buscado durante tantos días. No esperaba encontrarlo, justo aquí. ¿Así que planeas usar esto para recuperar tu energía interna? Creo que nunca mencioné que supiera artes marciales. Hey, Rue, ¿cómo supiste? ¿Para qué lo quería? ¿Acaso ya has adivinado mi verdadera identidad? Joe, ¿Por qué te pones nervioso? Si lo adivinaste, pues ya está. No te voy a comer. Mejor pensemos primero en cómo salir de aquí arriba. ¿qué es esto? No te muevas. Es la enredadera del apasionamiento. Cuanto más luches, más fuerte te apretará. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Acaso vamos a morir aquí? Si muero a tu lado, no tendré ningún remordimiento en esta vida. ¿Qué está pasando? Ya dije que se llama enredadera del apasionamiento. Naturalmente, le encanta escuchar palabras de amor. Entonces di algunas más rápido. ¡Rápido! Aru, siempre soy yo quien habla. También quiero escucharte a ti. ¿Yo? Está bien. Querido Shao, tú eres el viento y yo la arena, entrelazados hasta el fin del mundo. Hoy me comí un melocotón, pero amarte es mi perdición. Continúa. Quiero ser tu cerdito. Cuando saques el pienso, en ese momento, sabré cuánto me amas. Maldito cortamangas. Y yo aquí preocupándome tanto por ti. Y tú aquí en pleno romance. Aru, te acompañaré hasta aquí. Me voy. Y decías que nos admirabas. La Academia de Kioto. En realidad, viniste a la montaña trasera de la Academia para recoger el hongo oruga dorado, ¿verdad? Aru, lo que siento por ti es real. ¡Basta! Ya encontraste lo que buscabas. Así que vete de una vez. Yo me regreso. Aru, cuando resuelva mis asuntos familiares, sin duda volveré a buscarte. ¡Ay! ¡Qué golpe! Me duele a morir. Maldito manga rota. La última vez de verdad. Me lastimó por su culpa. No pasaron ni unos días. Y ya anda con estas cosas. Se lo merece. ¿Estás loco o qué? En plena canícula, hace un calor insoportable. No debería haber nadie por aquí ahora. Este joven amo se va a dar hoy un buen baño al aire libre. ¿A estas horas? ¿Cómo puede haber alguien todavía? Estoy muerta, estoy muerta. ¿Quién eres? ¿Por qué hay una mujer en la academia?
Detente ahí mismo. No huyas. ¿Mío? ¿Cómo demonios lo ofendiste? Es una larga historia. Eres tú. Xiangru. ¿Pasa algo? Li Yaoche. ¿Qué haces aquí? Soy Duan Lingyu. ¿Se puede saber qué hacen ustedes dos aquí? Así que él es Duan Lingyu. Eso debería preguntártelo yo a ti, compañero Duan, en vez de estar durmiendo. Vienes aquí a arruinarle el momento a los demás. Parece que los rumores de la academia son ciertos. No tenía intención de molestarlos. Solo quería preguntarles si vieron a alguien pasar por aquí. Solo vi a alguien que dice no querer molestar, pero sigue incordiando. ¡Qué tipo tan pesado! Está bien, está bien. Me voy. No los interrumpo más mientras disfrutan de su idilio amoroso. Sin duda te encontraré. ¿Qué hiciste ayer exactamente? ¿Para provocar a ese tal Duan? Eso es difícil de explicar. Jefe, llevas mirando este colgante de jade todo el día. ¿De quién demonios será? Es la primera vez que veo a una chica tan audaz. Interesante. Espera a que la atrape. Nos volvemos a ver, ustedes dos. ¿Qué pasa? ¿Acaso el heredero Jiang no está familiarizado? ¿Con este colgante? Solo pienso que este jade está muy bien tallado. Me pregunto dónde lo compró, compañero Duan. Anoche me encontré con una joven. Fue amor a primera vista. Ella me dejó este colgante de jade como una prenda de amor. ¿Una joven? ¿Una joven? Ya casi es hora de clase. Vámonos. Envía a alguien a seguirlo. Por su expresión, está claro que reconoce este colgante. Sí. ¿Por qué Duan Lingyu dijo que ese colgante se lo dio una chica anoche? ¿Por qué demonios te escondías de él? ¿Acaso no viste anoche con tus propios ojos que Duan Lingyu recogió mi colgante? Los Duan son unos mentirosos. ¿Quién sabe qué estarán tramando ahora? Yang Ru, ¿cómo puedes tener una moral tan baja? Tú, ¿cómo puedes insultarme así? Anoche te disfrazaste de mujer a propósito, para seducir a Duan Lingyu, pero se te fue de las manos. Y ahora no te atreves a revelar tu identidad como hombre. Por eso lo evitas deliberadamente, ¿verdad? Yo. Tienes razón. Solo estaba jugando con él. ¿Quién iba a saber que se lo tomaría tan en serio? Li Erlang. Somos amigos, ¿no? No vas a delatarme, ¿verdad? Lárgate. De verdad, me arrepiento. Li Yaoche aún no ha vuelto. No habrá ido a delatarme, ¿verdad? Señorito Yang, ¿estás esperando a que vuelva Li Erlang? Hubo un asunto en su casa. Se marchó esta noche. ¿Que se marchó? Sí. Mejor así. Al menos, ya no tengo que preocuparme de que me delate. Esta noche, por fin podré dormir tranquila.
Misión 3 activada. El host debe acariciar los pectorales del protagonista durante 30 segundos, o de lo contrario recibirá un castigo divino. ¿Qué? Ya casi es de noche. ¿Dónde se supone que lo voy a encontrar? Maldito guardia de la familia Lee. Ni siquiera me creía cuando dije que era compañero de Lee Erlang. Menos mal que venía preparada. ¿Por qué este mapa está tan mal dibujado? Esto debe de ser la habitación de Lee Yaoche. Parece que ya se durmió. Mejor para mí. ¿Quién eres? No pegues. Soy yo, Jiang-Ru. En plena noche. ¿Qué haces viniendo aquí? ¿Qué fuerza tiene este tipo? Te lo mereces. ¿Quién te manda a venir a Hurtadillas? ¿Qué demonios quieres hacer? Pues claro que es porque te extrañaba. ¿Qué haces? Suéltame. Déjame tocarte un poco. Solo un toque. Suelta. Dije que sueltes. Ándale, déjame tocarte. Solo un segundo. Déjame tocar. Primo, ¿ya te dormiste? Suéltame de una vez. Primo. Cuando entré, por miedo a que nos interrumpieran, cerré la puerta con llave a propósito. Maldito manga cortada. Con tal de propasarse conmigo, no tiene escrúpulos. Primo, ¿estás bien? Si no abres la puerta ahora mismo, voy a empezar a gritar. No lo hagas. Primo, ¿por qué había tanto alboroto hace un momento? ¿Ha pasado algo malo? No es nada. Solo estaba practicando mis artes marciales. Primo, es que se me quedó algo en esta habitación. ¿Puedo entrar a buscarlo? Es demasiado tarde. No sería apropiado. Vuelve a buscarlo mañana. Vale, entonces acuéstate temprano. ¿Qué haces? Es muy tarde. La residencia ya está cerrada. Salí a escondidas solo, para buscarte. Como mínimo tendrías que dejar que me quede. Bájate. Duerme en el suelo. ¿De verdad tengo que dormir en el suelo? En la residencia. ¿No dormimos siempre juntos? Entonces, vuelve a la residencia a dormir. Este suelo huele fatal. Claramente eres tú quien apesta. No haberte echado ya es ser demasiado amable. ¿Yo? ¿Cómo va a ser posible? Lee Erlang, detrás de ese biombo, ¿es donde te bañas? Vine a buscarte y estoy empapado en sudor. ¿Puedo bañarme? Tomaré tu silencio como un sí. ¿Tienes calor? ¿Quieres que nos bañemos juntos? Lárgate. Seguro que no se atreve a entrar. Un momento. Mi primo estaba muy nervioso.
Seguro que tiene alguna zorra escondida. Li Erlang, si quieres mirar a escondidas, no me importaría, ¿sabes? Cállate. Menos mal que mantengo bien mi fachada. Aunque tuviera más agallas, no se atrevería a entrar. Primo, Prima. en esta habitación, efectivamente tenías a una mujer. ¡Alto! Detente. ¿Quién eres? ¿Por qué estás en el cuarto de mi primo? Eso mismo te pregunto yo a ti. No duermes en plena noche y vienes a ver a un hombre bañarse. ¿Un hombre? Así es. Soy Jiang Ru, el compañero de clase de Li Erlang. Jiang Ru. Siendo una jovencita, ¿cómo entras así al cuarto de un hombre? ¿Qué pretendes? Como no digas la verdad ahora mismo. Voy a salir. Que voy a salir. No salgas, no salgas. Primo, Prima, vuelve ya a casa. Se está haciendo tarde. primo, ¿me estás echando? ¿No ves que me preocupo por ti? Dices que en tu habitación no te importa esconder a una seductora, pero esconder a... Además, tienes fobia a la suciedad. Normalmente, no dejas que nadie toque tu bañera. Y ahora, increíblemente, dejas que él se bañe en tu propia tina. Iré a contárselo a mi tío. Espera. Señorita Doe. De verdad, es un malentendido. Li Erlang y yo solo somos amigos. Mientes. Entonces, cuando llamé a la puerta, ¿por qué no se atrevía a dar la cara? En realidad, quien me gusta eres tú. Ah, La última vez, en la academia, al verla a usted, señorita, por usted, sentí amor a primera vista. Hoy, al enterarme de que se quedaría en casa de Li Erlang, vine especialmente para verla. Por desgracia, Li Erlang no confía en mi integridad. No me dejaba verla. Ni quería que supiera que yo estaba aquí. ¿Es eso cierto? sí. Gracias por su aprecio, joven amo. Pero en mi corazón solo hay lugar para mi primo. Lo comprendo, lo comprendo. Usted tiene la belleza de una diosa. Es una pena que yo no tenga esa suerte. Temo que en la próxima vida... ¿Has terminado ya? Prima, vuelve ya. Primo. Primo, yo. Vaya. Ahora sí que te aseguras de cerrar la puerta. ¿Y bien? Mira cómo coqueteo con tu querida prima. ¿Te enojaste? ¿Estás celoso? Cállate. Vaya, vaya. Digo todo esto por tu propio bien. Ya lo sabes. Soy un manga cortada. No me gustan las mujeres. En mi corazón. No solo estás tú. Aviso del sistema. Afecto del Iyauche por ti. Más 20. ¿De verdad le gusta su prima? No, espera. Cumplí con la misión. Así que el afecto debía subir de todos modos. A dormir. Li Erlang, si me dejas dormir en la cama, te prometo que no volveré a molestar a tu prima. Lárgate. ¿Qué? ¿Dices que Jiang Ru es su manga cortada y que ha estado persiguiendo a mi primo? Sí, señorita. Este asunto ya lo sabe toda la academia. Increíble. Jiang Ru se atrevió a mentirme. Anoche, estando los dos solos, en la misma habitación, seguro hicieron algo indecente. ¿Dónde está mi primo? Esta mañana se fue con el heredero Jiang hacia la academia. No puede ser. Iré a buscarlo en persona, para que me lo aclare todo. Señorita. ¿A quién busca? Busco a Li Yaoche.
Soy su prima. ¿Eres la prima de Li Yaoche? Sí. Perfecto. Dile a Li Yaoche que traiga al heredero Jiang a la montaña trasera. Dile que su prima está en mis manos. ¿Qué estás haciendo? Suéltame. No te acerques, o de un solo empujón, esta linda jovencita va a caer al vacío. Duan Lingyu, ¿qué es lo que pretendes realmente? Heredero Jiang. No andemos con rodeos. Sé que sabes perfectamente quién es el dueño de este colgante de jade. Si me lo dices, la dejaré ir. Duan Lingyu, ya te lo he dicho. No lo sé. ¿Por qué te empeñas en presionarme así? Ya que no tienes nada que decirme, entonces no me culpes por lo que pasa. No, te lo diré. Ese colgante de jade es mío. ¿Acaso me tomas por idiota? A quien busco es a una mujer. Compañero Duan, antes fui yo quien se disfrazó de mujer para engañarte. Admito que fue culpa mía. Puedes desquitarte conmigo como quieras, pero deja ir a mi prima. ¿Disfrazado de mujer? ¿De qué demonios me estás hablando? Todavía sé distinguir perfectamente entre un hombre y una mujer. Ese día, junto al lago, está claro que era. Era yo. ¿Tú? ¿Tú eras la mujer? Buah. Te digo que el dueño de este colgante soy yo. Este jade es mío. Es una pertenencia personal. Pero hace unos días desapareció después de que me bañara. Seguramente alguien me lo robó ese mismo día. No intentes engañarme. Si este colgante es tu pertenencia personal, ¿por qué no te atreviste a preguntar ese día? ¿Y por qué vienes hoy a armar este lío? Es por culpa de Li Erlang. ¿Y qué tiene que ver él en esto? Este jade es algo muy personal. Siempre eliges el momento en que él está presente para preguntarme. ¿Lo haces a propósito? ¿Quieres que él malinterprete lo que hay entre tú y yo? Maldita seas. Estás codiciando a mi primo. Cállate de una vez. Si no me crees, puedes preguntarle a quien quieras. He llevado este jade conmigo desde que era pequeño. Todo el mundo lo sabe. En fin, ya he dicho la verdad. Si lo dejas pasar o no, depende de ti. Si realmente la lastimas, tú serás quien tenga problemas. No puedo creer que durmiera cada día, abrazando al colgante de jade de un hombre. ¡Qué mala suerte! Espera, devuélveme el colgante. Ahora que este colgante está en mis manos, es mío. Muérete de una vez. Primo, ven a salvarme primero. Hombre asqueroso, lárgate de aquí. Devuélveme el colgante ahora mismo. Si no, te voy a arrojar por el acantilado. Ni lo sueñes. Me lo dio esa mujer. A menos que ella misma me lo pida. Oye, Li Erlang, olvídalo. Ya no quiero ese colgante. Primo, ¿realmente te importa ese colgante? ¿De verdad tienen un amorío secreto? Loco. Sí. ¿Por qué parece que estoy perdiendo la cabeza? Primo, ni siquiera me miras. Solo piensas en ese colgante. Dijiste que te casarías conmigo. ¿Por qué estás en la Academia A, teniendo un romance con este hombre? Tu primo solo te tiene a ti en su corazón. ¿Ya terminaste? ¿Cómo te atreves a gritarme? Todo es culpa tuya. ¿Estás bien? Maldita perra. Jiang Ru, tú. Casi me mata. Esta bofetada es poco para ella. Yo no hice nada. Me estás acusando injustamente. Primo, ella me está calumniando. Ya basta. Te lo buscaste tú misma. ¿Quién te pidió que vinieras a la academia? Tu Xiao Xiao, te lo diré claramente. Este hombre que tanto te gusta, yo, el príncipe, lo deseo. Incluso lo he besado y tocado. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tú. Todo es culpa de esa mujer. Me dio un empujón. Hizo que me torciera el tobillo. Jefe,
Jefe, He oído que ese tal Duan te citó en la montaña trasera. ¿No era para pelear? jefe, ¿cómo te lastimaste? ¿Es que perdiste la pelea? ¡Qué sarta de tonterías! No digas estupideces. No importa, jefe. Aunque hayas perdido, sigues siendo nuestro jefe. Rápido, lleven al jefe a la enfermería de la escuela. Vamos. ¿Qué están haciendo? Suéltenme. Puedo caminar solo. No es nada grave. Solo es un leve esguince. Te recetaré algo para los golpes y torceduras. Aplícatelo bien al volver. Jefe, ¿estás seguro de que fuiste tú quien perdió? Él quedó peor que... ¿Quién dijo que nuestro jefe perdió la pelea? ¿No lo dijo ya el médico de la escuela? Nuestro jefe está enfermo de amor. Y hoy se le subió la presión por la angustia. Por eso está así. Exacto. Nuestro jefe lo hace todo por nuestra cuñada. ¡Cállense! ¿Qué cuñada? ¿De dónde sacan lo de cuñada? Eso. Ni siquiera sabemos quién es. Yo creo que lo suyo es un amor no correspondido. Nuestro jefe es un romántico empedernido, no como ese tal Jiang de ustedes, que se enamora de cualquiera que ve. Puh. Nuestro jefe es un galán despreocupado, que ama a todo el mundo. Cállense todos. Esto es la enfermería de la escuela. Primo, me duele muchísimo. Estoy tan herida y ni siquiera quieres darme un abrazo. Doctor, mi prima se lastimó el pie. Échale un vistazo por mí, ¿quieres? Ay, 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 me duele. Primo, me duele mucho. Todo es culpa de cierta persona. Jiang Ru. ¿Qué crees que haces? Hoy he salvado a tu prima. No espero que me lo agradezca. Pero si vuelve a soltar porquerías por la boca, no será algo tan simple como una taza de té. Pero al fin y al cabo, ¿por culpa de quién sufrió ella esta desgracia injustificada? Si no la hubieras provocado. Duan Lingyu. Fue por su propia culpa. Una jovencita, viniendo aquí, a la Academia de Kioto, que está llena de hombres. Vaya descaro tiene. Mientes. Jiang Ru, eres de lo más malintencionado. A una joven decente la calumnias así, sin más ni más. ¿Acaso nuestro jefe ha dicho algo que no sea cierto? ¿Desde cuándo se permite, en nuestra academia, que las mujeres entren y salgan a su antojo? Ella misma no se da a respetar. Ustedes, que no tienen nada que ver, ¿con qué derecho vienen aquí a tacharnos de canallas? Si no sabe comportarse, ¿por qué teme que la gente hable? Jiang Ru, si no fueras tan descarada de ir a la habitación de mi primo para provocarlo, ¿cómo iba yo a venir a esta academia de mala muerte por tu culpa? Prima, no digas tonterías. Así es. Pues sí, lo provoqué. ¿Y qué? Maldita mujer, te voy a matar. Cállate, no molestes a mi jefe. Me he vuelto loca. ¿Por qué no me ha apartado? ¿Por qué cierra los ojos? ¿Cómo voy a salir de esta? Ay, sea lo que Dios quiera. Tú. Vaya, a esto, este joven heredero lo llama dejarse llevar por la pasión. Pero me parece, Li Erlang, que tú también lo estabas disfrutando. Si no te hubiera empujado, te habrías quedado ahí sin moverte. Jiang Ru. Mis pies. Rayos, se ha enfadado. Li Erlang, parece que te has quedado con ganas de más. ¿Acaso quieres, delante de todos, que hacerlo otra vez? Li Erlang, si de verdad te has quedado con ganas, podemos seguir en el dormitorio esta noche.
Jefe. Jefe. ¡Ay, no! La he fastidiado. Esto se me ha ido de las manos. Sistema. Sistema. Mi puntuación. ¿Va a volver a cero? Aviso del sistema. Nivel de afecto de Li Yaoche por ti. Más 20 puntos. ¿Pero qué ha pasado? Si hasta ha subido un montón. ¿No será que... ¿Le gustó? Suéltame. Primo, ¿vas a dejar que esa mujer sea tan arrogante? Después de todo, ¿quién te salvó hoy? Fue el joven amo Jiang. Tus palabras son demasiado crueles. ¿Cómo puedes culparme? Claramente eres mi prometido. Y sin embargo, él... Prima, nunca he prometido casarme contigo. No digas tonterías. Los criados de tu familia ya te están esperando en la puerta. No te acompañaré más. Con su permiso. Primo. Señorita, el segundo joven amo ordenó que, en el futuro, no vuelva más a la academia. Todo es culpa de esa mujer. Ru quiere quitarme a mi primo. Que siga soñando. Mi primo solo puede ser mío. Señorita, ¿qué piensa hacer? En unos días será el festival de Qi-Shi. En nombre de mi padre, ve a invitar a mi primo. Y luego... Vámonos. Tienes el pie herido. Ve tú primero. Gracias. Príncipe Jiang, tus pies hoy. Aún no te has puesto la medicina, ¿verdad? Déjame ayudarte. No, no hace falta. No es necesario. Déjame ayudarte. No. Esto. El maestro te busca para algo. Yo le pondré la medicina al príncipe Jiang. Puedo hacerlo solo. Lo haré yo mismo. No te muevas. Si te mueves otra vez, te verás conmigo. No se podía esperar menos del protagonista. Realmente es muy apuesto. Tus pies ni siquiera son tan grandes como mi palma. Parecen los pies de una mujer. Si tan solo fueras una mujer. Vaya contigo, Li Yaoche. ¿Estás diciendo que yo no parezco un hombre? Mañana es el Festival Qi-Shi. La academia tiene medio día libre. ¿Quieres venir conmigo? ¿A dar una vuelta? Pero solo los enamorados celebran el Qi-Shi. ¿Acaso lo somos? Nosotros. Por supuesto. Olvídalo. De todos modos, estoy solo. Te acompañaré un rato. Mañana, al anochecer. Allí estaré sin falta. Li Erlang, hoy es el Festival Qi-Shi, arreglado de esta manera. No me digas que vas a encontrarte con una bella dama. Tonterías. Solo voy a dar un paseo. Joven maestro, mi señor lo busca con urgencia. Maldito Li Erlang. Si no querías venir, no haberlo dicho. Tenías que burlarte de mí. Yo mismo me divertiré solo. Joven maestro. Caminar solo, joven maestro, debe de ser muy solitario. ¿Qué tal si deja que este servidor le haga compañía? Maldito Li Erlang. No me acompañas. Tengo a mucha gente que me acompañe.
Poder casarme con mi primo es el mayor deseo de mi vida. Esa cortesía no es nada comparada con... Entrégame tu vida. ¿Quién eres? ¿Por qué quieres matarme? Maldito invertido, seduciendo a todo el mundo cada día, haciendo que mi hermano pierda el apetito por tu culpa. Está a punto de morir de tristeza. Hoy lo haré por el bien de todos, y acabaré contigo, pedazo de perdición. Maldita sea. ¿Acaso es mi culpa ser tan encantador? Xiangru, no huyas. Piénsalo bien. Soy el heredero del duque de Zhuang. Si me matas, te arrepentirás. Detente, no corras. Yo te ayudaré. Prima, ¿cómo pudiste en el vino drogarme? Tú, ¿cómo puedes ser tan desvergonzada? Yo, desvergonzada. Fue él quien se me echó encima. Te mataré. Lo siento, lo siento. Xiangru. Li Erlang. ¿Qué haces aquí? Lárgate de aquí. Vaya, Li Erlang. Me dejaste plantado. Y resulta que estás aquí en una cita privada con tu prima. Ahora mismo, tengo un asunto urgente. Luego ajustaré cuentas contigo. ¡No se muevan! Primo, tú, ustedes dos, frente a mis ojos, abrazándose así. Todo es culpa tuya, mujer. Te voy a matar. ¡Fuera! Primo, ¿Cómo puedes tratarme así? Ponte la ropa y lárgate de aquí. Si no, te tiraré a la calle así como estás. O bien, si quieres vernos, al heredero Jiang y a mí, teniendo intimidad aquí mismo. De hecho, podrías quedarte. ¿Qué demonios te pasa? Me han drogado. ¿Es la clase de medicina que me imagino? Se la puso mi prima. Vaya, vaya. Como era de esperar, si una mujer no es despiadada, su posición no será estable. ¿Qué estás haciendo? Tú. Estás loco. Ayúdame, por favor. Ayúdame. ¿Y cómo quieres que te ayude? Los que me persiguen siguen afuera. Tengo que huir para salvar mi vida. ¿No decías que siempre habías querido pasar una noche de pasión conmigo? Esta misma noche puede ser. Tú, reacciona de una vez. El burdel está justo al lado. Te buscaré a una mujer. No quiero. Solo te quiero a ti. Xiangru. Li Yaoche, ya vienen los que quieren matarme. Levántate rápido. Suéltame. Xiangru. Vaya contigo, Xiangru. Resultaste ser un mujeriego incorregible. Incluso en un momento como este, tienes ganas de revolcarte con alguien. Li Yaoche, levántate de una vez. Te voy a matar. Asesinato. Socorro. Auxilio. Vengan pronto, que hay un asesino. Los pillé en pleno romance clandestino. Y ahora quieren matarme para silenciarme. Ayuda. ¿Qué? Rápido. Atrápenlos. Vengan todos. Quieren matarme para que no hable. Ayúdame. Tú. Li Erlang, tranquilízate.
Yang Gru. ¿Dónde están? Espero que no haya pasado nada malo. Li Erlang. Li Erlang. Li Erlang. Vaya. Ahora resulta que sí te preocupas por mí. ¿Ya estás bien? Gracias a tu ayuda. Ahora tengo la mente mucho más despejada. Ya que estás bien, me marcho primero. Lo he visto. Lo que llevabas debajo de la ropa hace un momento. ¿Qué era eso de color rojo? Es que es mi año zodiacal. ¿Qué tiene de malo llevar algo rojo? No puede ser. ¿Qué es eso del año del signo zodiacal? En fin, son solo algunas. Costumbres locales. No te metas en esto. Hoy tengo que verlo por mí mismo. ¿No estás ya sobrio? ¿Por qué sigues intentando desvestirme? Ya que estamos aquí. Y hace tanto calor. Bañémonos juntos. No lo hagas. Nunca me he bañado. Con nadie más. Si quieres bañarte, hazlo tú solo. Cuando me quitaste la ropa antes, ¿no te estabas divirtiendo mucho? No eres una mujer. ¿A qué vienen tantos remilgos? Soy el digno heredero de la familia Yang. ¿Cómo podría bañarme? ¿Con otra persona? Así que, ¿crees que no soy digno de bañarme contigo? Así es. Está bien. Entonces hoy nos bañaremos juntos, sí o sí. ¿Es que no entiendes razones? Eres una mujer. Tú. Habla tú primero. ¿Por qué te haces pasar por un hombre? E incluso dices que prefieres a los hombres. ¿Por qué? No me digas que es para asegurar tu posición de heredero y engañar a tu familia. Yo. Es porque quería venir a la academia. Pero las mujeres no tienen permitido entrar. Resulta que sus sentimientos por mí son tan profundos que no dudó en disfrazarse de hombre e infiltrarse en la academia, solo para estar conmigo y verme todos los días. No tuve otra opción. Realmente no había otra forma. Lo entiendo perfectamente. Cuando amas a alguien, es muy difícil controlarse. Entonces, ¿podrías no contarle esto a nadie? No quiero marcharme de la academia. Lo que no quieres es dejarme a mí. No te preocupes. Jamás revelaré este asunto a nadie. De ahora en adelante, te protegeré bien. Y protegeré tu identidad. Nosotros, regresemos. Sí. Señorita, esta vez no funcionó. En el futuro, intentar actuar contra el segundo joven amo será mucho más difícil. Todo es culpa de esa mujer, Shang-Ru. Arruinó mis planes. Pero no importa. Hoy hubo mucha gente que me vio entrar con mi primo en la misma habitación. Si pasó algo o no, eso lo decido yo. Mañana mismo iré a ver a mi tío. Tú. Ve tú primero. No, está bien. Ve tú. Mejor ve tú primero. ¿Qué están haciendo ustedes dos? ¿Están jugando? Li Erlang. Li Erlang. Li Erlang. Li Erlang. ¿Qué pasa? He venido a decirte que tu familia ha enviado a alguien a avisarte. Hay un asunto urgente en casa y dicen que regreses de inmediato.
Hijo ingrato, arrodíllate. No sé qué falta he cometido, padre. ¿Aún tienes el descaro de preguntar? Dime, anoche, en la víspera del Kishi, ¿con quién estuviste? ¿Y qué fue lo que hiciste? Solo te quiero a ti. Hijo ingrato, así que lo admites. De verdad has cometido semejante atrocidad escandalosa. ¡Qué vergüenza! Siendo ambos solteros, que le hayas hecho algo así a esa joven, ¿acaso no es una deshonra? ¿Es que no entiendes lo que te digo? Lo que pasó ayer fue responsabilidad mía. Fui yo quien la obligó. Ella no tiene la culpa. Claro que lo sé. Sé que la forzaste. Ahora que las cosas han llegado a esto, debes asumir tu responsabilidad. ¿Responsabilidad? ¿Es que no quieres? No. Estoy dispuesto. Primo, por fin has aceptado casarte conmigo. ¿Qué haces? ¿Qué tiene que ver esto contigo? ¿Quién dijo que quería casarme contigo? Hijo ingrato, ¿no acabas de admitir que anoche, en el pabellón Fuyuan, deshonraste la virtud de Xiao Xiao? ¿Qué pasa? ¿Ahora te niegas a hacerte cargo? ¿Quién ha dicho que la deshonré? Ni siquiera la toqué. Entonces, ¿de qué mujer hablas? ¿Quién es ella? ¿Acaso tienes un amorío con otra mujer? Yo. Hijo ingrato, eres un sinvergüenza. ¿Cómo puedes estar con tantas mujeres? Un romance. Vengan, apliquen el castigo familiar. Aquí hay gato encerrado. ¿A dónde ha ido Li Erlang? Antes nunca llegaba tarde a clase. ¿Podría ser que no quiere verme? ¿Por qué no dejo de pensar en él? ¿No es esto mal de amores? Mal de amores. ¿Quién sufre de mal de amores? Hablamos del joven maestro Duan, que sufre de mal de amores. Aunque ese tal Duan es un canalla, eso no nos da derecho a hablar. Así a sus espaldas. Jefe, realmente eres una persona íntegra y de gran nobleza. Últimas noticias. Grandes noticias. Dicen que en la noche de Kishi, Li Erlang, en el pabellón Fuyuan, deshonró a su prima Dou Xiao Xiao y ahora está encerrado en la mansión del duque de Jin, siendo castigado. Imposible. Li Erlang no es capaz de algo así. Quiero decir que cuando ocurrió el incidente, yo también estaba allí. Así que, ¿entonces es cierto? Entonces, jefe, ¿tú también estuviste involucrado? No sabría cómo explicárselo. Aunque me lo preguntes 100 veces, ni aún así me casaría con mi prima. ¿Quién te pidió que te casaras con tu prima? Tu padre te ha golpeado. Tu prima es una verdadera canalla. Dijo que te quería y terminó calumniándote así. Xiang Ru, ¿crees en mí? Por supuesto que sí. Aquella noche de Kisi, ¿con quién estabas? ¿Acaso no lo sé yo mejor que nadie? No te preocupes. Mientras yo esté aquí, te ayudaré a limpiar tu nombre sin falta. ¿Y cómo podrías ayudarme? ¿Acaso piensas hacerlo público? La identidad de la mujer. Di que esa noche, la persona que estuvo conmigo fuiste tú. No revelar la identidad de la mujer también está bien. De todos modos, soy un manga cortada. Lo sabía. No importo en absoluto. Vaya. En fin, no voy a abandonarte. No estés triste. Si sigues así, voy a propasarme contigo.
Inténtalo. Ya quisieras. No pienso darte ningún premio. ¿Acaso planeas dormir aquí esta noche? Este heredero duerme donde le plazca. No es asunto tuyo. Si es así, podría quedarme encerrado aquí 100 años. Segundo joven maestro, el señor lo llama. Segundo joven maestro, ustedes. Yo, el heredero, soy Chiang Ru, el heredero del duque de Yue. He venido especialmente a ver a su señor. ¡Vamos! Maestro Do, por favor, pierda cuidado sobre este asunto. Sin duda le daré una explicación. Tío, ahora la reputación de Xiao Xiao está arruinada. Si mi primo no se casa conmigo, no me quedará más que morir. Pues muérete. Muérete cuanto antes. Tú, mujer, ¿aún tienes el descaro de venir? La señorita Doe tiene la boca llena de suciedad. ¿Qué pasa? Si tú puedes venir, ¿por qué yo no? Tú. Prima, tío. Lo importante es tratar primero el asunto principal. Desgraciado. ¿Por qué no te arrodillas todavía? Señor duque, el segundo joven Li tiene heridas graves en la parte inferior. No sería muy apropiado que se arrodillara. Heredero Jiang, sin preguntar por qué se encuentra usted aquí, este es un asunto privado de la familia Li. Le aconsejo que no se entrometa. Ya que este heredero está presente, me temo que tendré que entrometerme. Todos dicen que para atrapar a alguien hay que pillarlo en el acto, y para acusar se necesitan pruebas incriminatorias. Ustedes dicen que Li Erlang deshonró a la señorita Du. ¿Dónde están las pruebas? ¿Pruebas? La virtud de la joven se ha perdido por completo. ¿Acaso hace falta alguna otra prueba? ¿Cómo que no hace falta? ¿Quién sabe? Si no, ¿será que ustedes han puesto el ojo en la riqueza y el poder de la mansión del duque y quieren meterla aquí a la fuerza para aprovecharse? Tú, señor duque, hemos venido hoy para pedir justicia por nuestra Xiao Xiao. ¿No para venir aquí a escuchar sus humillaciones? Así es. Segundo hermano, desde pequeño te gusta nuestra prima Xiao Xiao. No pudiste contener tus impulsos y cometiste tal acto vergonzoso. Solo admítelo de una vez. ¿Por qué buscar a una extraña? ¿Para que te defienda? Eso es una calumnia. Xiao Xiao y yo somos inocentes. Y con ella no hay ningún sentimiento romántico. Primo, crecimos juntos, fuimos inseparables, y nuestros corazones estaban unidos. Si no fuera por esta mujer, ¿cómo podrías haberme traicionado? Tú misma lo has dicho. Tu primo ahora está enamorado de mí. ¿Por qué iba a drogarte a ti? Mi segundo hermano siempre ha sido un insaciable. Seguro que quería lo que ya tenía. Y también lo que no era suyo. Aunque tenga intenciones con el joven maestro Jiang, no puede olvidar a su prima Xiao Xiao. Por eso cometió semejante bajeza. No, no, no. Joven maestro Li, realmente, no me conoces en absoluto. Yo, Jiang Ru, siempre he sido alguien muy posesiva. Jamás permitiría que mi hombre me fuera infiel. Por cierto, escuchen todos, Li Erlang y yo nos hemos comprometido en secreto para toda la vida. En la academia, todos saben que somos pareja. Ya hay muchos compañeros de clase que nos han visto en actitud muy cariñosa. Tú, mujer, cállate de una vez. Está bien. Do Chao Sao, la última vez casi. Me empujas por el precipicio y ahora intentas herirme de nuevo. Siendo así, no tendré ninguna piedad. Todas las porquerías que has hecho, las contaré todas. Alto ahí. Mi hija es la única víctima aquí. No permitas que manche su reputación. Ella anda por ahí pregonando a los 4 vientos y calumniando a Li Erlang, diciendo que se propasó con ella. ¿Acaso le queda alguna vergüenza? No es cierto. Ese día, la gente de la posada Fuyuan nos vio a todos.
entrar en la misma habitación. Entonces es que nadie vio que ese día yo, el joven duque, también estaba allí. Claramente fuiste tú quien ese día intentó seducirme sin éxito, y por eso luego calumniaste a Lee Erlang. ¿Mientes? Querías casarte con mi familia, los Xiang, para disfrutar de la riqueza y la gloria. Te desnudaste e intentaste tentarme con tus encantos. ¡Qué lástima! Pero por mujeres como tú no siento el más mínimo interés. Así que decidiste ir a por todas, y me diste un afrodisíaco. Mientes. Si el afrodisíaco se lo di, claramente a mi primo. ¿Lo han oído todos? La señorita Du lo acaba de admitir ella misma. Con razón, el señor Doe es tan arrogante. De tal palo, tal astilla, tal padre, tal hija. Mientes. Yo no lo hice. Hija ingrata, mi honor. Has avergonzado a toda la familia. Deténgase. Señor Doe, ahora que la verdad ha salido a la luz, ¿acaso no tienen ni una sola palabra de disculpa? No he hecho nada malo. ¿Por qué debería disculparme? ¿Con quién iba a casarme? Era con mi primo. Si no hubieras aparecido tú, ¿por qué habría recurrido a tal medida? Que me disculpe, antes muerta. Erlang, Lord Doe, después de todo, son tus mayores. Si los mayores no actúan con decencia, no merecen ser respetados como tales. Lee Erlang, siendo él hijo mayor legítimo de la mansión Jin, debería ser el centro de atención y respeto. Pero todos ustedes lo reprimen, conspiran contra él y lo difaman. Está claro que lo que quieren es destruirlo. Pero no importa. Ahora él está bajo mi protección. Aquí está Jiang Ru para cuidar de él y protegerlo. Aviso del sistema. El nivel de afecto de Li Yaoche hacia ti ha subido al 99%. ¿De verdad siente ya tanto afecto por mí? Es solo el protagonista masculino, conquistado. ¿Quieres venirte conmigo? Hijo rebelde, aún no he terminado de hablar. No te atrevas a irte. Mal agradecido. Si te atreves a cruzar esa puerta, ni sueñes con volver a poner un pie en esta casa. Quítate la ropa. ¿Cómo es que hoy estás tan obediente? Por ti he abandonado a mi familia. ¿Qué más podría negarte? De todos modos, tú, ve. Tienes que hacerte cargo de mí en adelante. ¿Pero qué dices? ¡Qué descarado! ¿Cómo que has abandonado a tu familia por mí? Claramente fui yo quien te rescató de esa miseria. Al final el resultado es el mismo. Ahora me quedo contigo. Ven, Licor. ¿Qué vas a hacer? tus heridas son muy graves. Por supuesto que hay que desinfectarlo bien. No quiero. ¿Quieres matarme del dolor? Ni hablar. Es obligatorio desinfectar. Eres todo un hombre. ¿A qué le tienes tanto miedo? Levántate. Gwen Gong se raspó el hueso para quitarse el veneno, y aún así podía jugar al ajedrez y reír. ¿De qué tienes miedo siendo tan hombre? Date prisa. Todo eso es pura fachada. Cualquier ser humano siente dolor. Ay, Está bien. Lo haré con cuidado. No dolerá. ¿Ya? ¿Ya? Jefe, Lo haré con mucha suavidad. Vamos. ustedes. No, 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 no. No es lo que parece. es exactamente lo que parece. Pero ahora, todavía es pleno día. No. ¿No será porque Esther, tú no estás aquí por la noche? ¿Qué? Ni siquiera este rato durante el día. Joven maestro Chi, ¿nos lo vas a dejar para nosotros? Sí, claro. Lo siento. Sigan ustedes. Sigan con lo suyo. ¿Qué tonterías estás diciendo? He abandonado a mi familia por ti. Por supuesto que tengo que marcar mi territorio. Está bien. Ponme la medicina rápido. Me duele mucho.
Vigorizador máximo. Suavidad eterna. Devuélvemelo. ¿Qué clase de medicina es esta? Es solo medicina normal para las heridas. Dámelo. Mientes. Si es medicina común, ¿por qué estás tan nerviosa? No estás siendo sincera. No puedo darte esta medicina. ¡Qué mal! ¿Y si se la da a otra persona? ¿Qué haré? Está bien, está bien. En realidad, es un afrodisíaco. Me lo dio mi tercer hermano. Con más razón, no puedo dártelo. Eres un libertino. Si dejo esta medicina en tus manos, los compañeros de la academia correrían peligro. Dices tonterías. ¿Cómo que soy un libertino? Ni siquiera he usado esta cosa. ¿Sabes? ¿En serio? No importa si es verdad o no. En toda la academia, solo tú sabes que soy mujer. Como pensaba, en su corazón, sigo siendo el más importante. ¿De qué te ríes? Es que pienso que te mantienes íntegra y me alegro por ti. ¿Por qué no duermes? ¿Por qué me miras? Ahora que soy tuyo, es natural que quiera mirarte más. Pórtate normal. Es que me preocupo por ti. Quiero protegerte. Por si acaso, mientras duermes por la noche, alguien descubre por descuido que eres una mujer. Aru, ven. ¿Qué le pasa a Lierlang? Parece que estuviera poseído. No está en sus posiciones. Al revés, sus posiciones. Ahora el príncipe Jiang está arriba y Lierlang está abajo. Lo vi con mis propios ojos. Como era de esperar de mi jefe. Estamos en el aula. ¿Podrías dejar de coquetear? Es que me preocupo por ti. Dicen que a las chicas les encanta esto. Está bien, me lo comeré. ¿Está rico? ¿A dónde vas? Voy a caminar para digerir. Es demasiado empalagoso. Príncipe Jiang, ¿Qué haces aquí? Después de haber incriminado así a tu primo, ¿aún tienes el descaro de buscarlo? no he venido a buscarlo a él. He venido a buscarte a ti. Príncipe Yang, se lo ruego, déjeme una salida para sobrevivir. Sé que el afecto entre usted y mi primo es profundo. Estoy dispuesta a servirles a ambos al mismo tiempo y a darles descendencia. Así, cuando ya no estemos, ¿Habrá alguien que herede todo? qué bien te lo imaginas. De verdad reconozco mi error. Ahora que mi reputación está arruinada, si no acepta, no tendré más remedio que morir. Pues entonces muere. Vete a morir a otra parte. Primo, ¿crecimos juntos desde niños? ¿Cómo puedes tratarme así? Cuando conspiraste contra mí, ¿por qué no recordaste que crecimos juntos? Cuando me calumniaste, haciéndome sufrir tal humillación. Y palizas. ¿Por qué no dijiste que crecimos juntos? Desde niño siempre te favorecí. Y te protegí. Pero jamás imaginé que tus tácticas fueran tan crueles, tan despiadadas. Que hayas acabado así hoy es solo consecuencia de tus propios actos. Primo, ¿de verdad vas a ser tan cruel conmigo? No solo porque ahora tu reputación sea pésima. Incluso, si fueras una dama de la alta alcurnia con honor intachable, tampoco te elegiría a ti. Ya que he elegido a Aru, no me importa si es hombre o mujer. Jamás permitiré que una tercera persona se interponga entre nosotros dos. Ya que eres tan despiadado, no te arrepientas. No,
No puedo irme así nada más. Haré que paguen por esto. Ofrece 1000 taeles de oro. ¿Quién será esa joven con semejante fortuna? Se le cayó un colgante de jade y la familia Duan está dispuesta a darle 1000 taeles más por ella. Es que no lo sabes. Ese joven amo Duan, dicen que sufre de mal de amores. Solo encontrando a esa joven podrá curarse. No puede ser. Alguien como el joven amo Duan también puede sufrir por amor. Qué conmovedor. ¿Acaso quieres decirle que en realidad eres? ¿Por qué hablas tan fuerte? Parece que quieres que todo el mundo sepa que soy una mujer. Duan Lingyu está loco de amor por ti. ¿Y no sientes nada al respecto? Si llegara a saber que la mujer que vio aquel día junto al río no está en el fin del mundo, sino justo frente a sus ojos. Cállate. ¿Cómo iba a saber que mientras me bañaba, él aparecería de repente? No vuelvas a mencionar este asunto. ¡Vamos! Con razón, mi primo no se preocupa por no tener descendencia. Resulta que Jiang-ru es una mujer. Esa mujer me ha hecho tanto daño y aún así recibe el afecto de tantos hombres. ¿Con qué derecho? ¿Por qué? Simplemente te niegas a verme ni una sola vez. Eres tú, la prima de Li Yaochi. ¿Qué haces de nuevo en la academia? He oído que el joven Duan ha estado buscando a una mujer. Tal vez yo pueda decirle. ¿Quién es ella? ¿Quién? ¿De quién se trata? En realidad, la mujer de aquella noche era yo. ¿Tú? Jiang-ru, me robaste a mi hombre, así que yo te robaré tu identidad. Si me gano al joven amo de la familia Duan, tendré muchas oportunidades para vengarme de ustedes. Así es. Ese día vine a buscar a mi primo, y confundí su colgante de jade con el de mi primo. Por eso me lo llevé por error. Como hacía tanto calor, fui a bañarme al río, y por casualidad me encontré contigo. Tenía miedo de que mi reputación se viera afectada, por eso no me atrevía a admitirlo. ¿Y entonces por qué? ¿Ahora estás dispuesta a admitirlo? Todo es culpa de esa mujer, Jiang-ru. Mi único deseo era casarme con mi primo, pero ella me lo arrebató. Incluso arruinó mi reputación. Ahora que mi primo me ha fallado, naturalmente no puedo seguir pensando solo en él. Si el joven Duan está dispuesto a ayudarme a darle una lección a Jiang-ru, esta joven está dispuesta. A entregarse a usted. Entonces, no seré cortés. ¿Qué estás haciendo? Vengan todos a ver. Vengan rápido a ver. Hay una mujer aquí, desvistiéndose en mi habitación. ¿Qué haces? Devuélveme la ropa. ¡Ay, chisme! Devuélvemela. ¿Cómo es que eres tú? ¿Qué está pasando? Esta mujer se metió en mi habitación, se empezó a desvestir y dijo que ella era la mujer que yo estaba buscando. Ah, por favor. La mujer de aquella noche tenía mucho mejor cuerpo que tú. ¿Mientes? Si no fuera yo, entonces ¿cómo? ¿Podrías saberlo? ¿Y qué si lo sabes? Toda la academia lo sabe. Así es. Mi jefe incluso puso eso en el tablón de anuncios. ¿Incluso escribiste sobre esto en el tablón de anuncios? Malbaratando los recursos de la academia. ¡Qué vergonzoso! Yo soy el vergonzoso. Por muy vergonzoso que sea, lo soy más que ella. Se mete en un nido de hombres para desvestirse. Toda la capital sabe que fracasaste al cortejar a Jiang-ru y que tu reputación está por los suelos. ¿Y ahora pretendes que yo me haga cargo de ti? Sigue soñando. Una mujer como tú. ¿Crees que eres digna de ser mi mujer? Joven maestro Duan, le ruego que deje que la ropa se la ponga mi prima. No, esta ropa se la quitó ella misma. Hoy le enseñaré que
Quitársela es fácil, pero ponérsela es difícil. Esta señorita Du, al fin y al cabo, es la de Li Erlang, prima. Está bien. Entonces dime, ¿quién es esa mujer? Haz lo que quieras. No tengo nada que decir. Vámonos. Escuchen, primo, si tú no lo dices, lo diré yo. La mujer de aquella noche es ella, Jiang Ru. Se ha estado haciendo pasar por hombre todo este tiempo. Todos han sido engañados por ella. Ella es una mujer. ¿Te has vuelto loca? ¿Qué tonterías estás diciendo? Shang-Ru, si no te atreves a admitirlo, entonces quítate la ropa, para que todos lo vean. ¿Estás loca o qué? ¿Quién te crees que es nuestro jefe? ¿Por qué iba a desvestirse? Además, si es hombre o mujer, ¿acaso no lo sabríamos nosotros? Exacto. ¿Por qué el heredero Jiang debería escucharte? Bien dicho. Puedo quitarme la ropa, pero ¿por qué debería hacerlo bajo tus órdenes? ¿Desvestirme? Prima, aunque estés resentida conmigo, ¿cómo puedes calumniar al heredero Jiang? Ji-Jun y yo solemos estar con el heredero, compartiendo la misma cama. Si es hombre o mujer, ¿no lo sabríamos nosotros? Sí, así es. Dormimos juntos todo el tiempo. Dou Xiao Xiao, eres realmente despreciable. Dices que soy mujer, entonces, ¿no estarías diciendo que esos dos están ciegos? Al aceptarme a mí, una mujer, como su jefa, no acabas de decir que el joven maestro Duan está ciego, que no distingue entre hombres y mujeres. ¿E incapaz de diferenciar lo masculino de lo femenino? Tú, Acabas de decir que tú eres esa mujer, y ahora dices que Jiang Ru es esa mujer. ¿De verdad te crees que soy idiota? no estoy mintiendo. Todo lo que dije es verdad. Lo juro por mi honor. Va, ¿tú garantizándolo con tu honor? Si lo que más te falta es integridad, te pasas el día entero, a la mínima oportunidad, coqueteando descaradamente con los hombres, e incluso desvistiéndote ante ellos. ¿Cómo se puede confiar en una mujer así? Exacto, solo estás corrompiendo el buen nombre de nuestra academia. Fuera de aquí, lárgate. Yo soy el heredero del ducado de Yue, Jiang Ru. Y tú, eres una mujer de mala reputación. Nadie creerá ni una palabra de lo que digas. Si sigues molestando e insistiendo, te aseguro que, antes de que yo caiga en desgracia, haré que no quede ni rastro de ti. Señorita Doe, la próxima vez, antes de actuar, usa un poco la cabeza. Buena daga. ¿Qué estás haciendo? Duan Lingyu ya te ha visto vestida de mujer. No me importa. Yo también quiero verlo. Él no me vio vestida de mujer. Simplemente me vio a mí. No me importa. Si no accedes, iré a la academia y le diré a todo el mundo que en realidad eres una mujer. Está bien, está bien. ¡Qué fastidio! Pero que sea solo esta vez.